¿Qué tal, chicos? Les habla el profesor Jan Sarcoamani del curso de Física del Centro Preseo Marcos. En esta oportunidad vamos a desarrollar la semana número 18 de este ciclo virtual ordinario 2018. ¿Listo, chicos? Comencemos con la parte teórica de esta semana. Bueno, chicos, en esta semana número 18 los temas a tratar son diversos, ¿listo? Y muy interesantes. Lo primero que vamos a ver viene a ser la relatividad especial de Einstein. Vamos a ver un poco de física moderna que corresponde al efecto fotoeléctrico, la naturaleza de la luz y un poco de rayos X. Y terminaremos viendo un poco de la incertidumbre de Heisenberg. Vamos a ver de qué se trata, ¿no? Entonces, comencemos con el primer tema. ¿Listo? Relatividad especial. ¿Está? ¿De qué se trata de la relatividad especial? La relatividad en general se trata del estudio de las propiedades físicas o el estudio de las leyes físicas en base a un sistema. ¿Listo? Ahora, ese sistema puede ser inercial o puede ser no inercial. ¿Listo? Entonces nosotros vamos a estudiar cuando ese sistema es no inercial. ¿Listo? Y a eso se le llama la relatividad especial o la relatividad restringida de Einstein. Entonces comencemos con la relatividad especial o restringida. ¿Listo? Ahí está. Entonces, para poder explicar de lo que se trata la relatividad especial o restringida, se generan dos postulados. ¿Listo? Primer postulado. ¿De qué se trata el primer postulado que se genera? El primer postulado nos dice lo siguiente, ¿no? Las leyes físicas son las mismas para todos los observadores que se encuentran en movimiento relativo, ¿listo? De traslación uniforme o un sistema no inercial. Por ejemplo, ¿no? Imaginemos que tenemos un sistema donde en el origen tenemos un observador, ¿listo? Y el observador va a analizar el movimiento, mira, va a analizar el movimiento de un balón. ¿Listo? Entonces, tú debes recordar, ¿no? El movimiento de un balón que genera va a ser una trayectoria parabólica, ¿cierto? Entonces, donde rigen las ecuaciones de movimiento del movimiento parabólico. Entonces, si nosotros estudiamos, si el observador estudia el movimiento de ese balón, va a tener que estudiarlos en base a esas ecuaciones, ¿cierto? Pero eso es cuando el observador está en reposo. ¿Listo? Profesor, ¿pero qué pasaría si ese observador con todo el sistema X, Y y Z, empiezan a moverse? El observador empieza a moverse con una rapidez constante, constante, ¿listo? Una rapidez uniforme. Entonces, ¿qué va a pasar? Entonces, el observador, al querer analizar el movimiento de ese balón, lo va a tener que hacer con las mismas ecuaciones, las ecuaciones del movimiento parabólico. ¿Por qué? Porque el primer postulado nos dice, no importa si el observador está en reposo o en movimiento con velocidad constante, las ecuaciones para el análisis del movimiento de ese cuerpo siempre se van a cumplir, es decir, las leyes físicas se cumplirían, no importa si el observador está en reposo o si el observador está en movimiento con velocidad constante. Entonces podemos decir que el primer postulado nos dice lo siguiente, ¿no? Las leyes físicas son las mismas para todos los observadores. ¿Listo? No importa si su velocidad es constante o velocidad igual a cero, ¿no? Por ejemplo, ponemos por aquí, si está el observador en reposo o movimiento rectilíneo uniforme. ¿Listo? Entonces, ese es nuestro primer postulado. ¿Listo? Las leyes físicas son las mismas para todos los observadores, no importa si el observador está en reposo o se mueve con velocidad constante, ¿no? Las ecuaciones, las leyes físicas son las mismas. Vamos con el segundo postulado. Segundo postulado. ¿Cuál va a ser el segundo postulado? El segundo postulado nos dice que la velocidad que tiene la luz en el vacío siempre es la misma para cualquier observador. ¿Listo? Es decir, no importa si el observador está quieto o en movimiento,
la velocidad con la que se mide siempre es la misma, es decir, nunca va a cambiar. ¿Listo? Y eso es muy interesante, ¿no? Porque a veces hay movimientos relativos donde supuestamente si un observador aumenta su velocidad, entonces la velocidad que él mide a otro objeto también debe aumentar o reducirse dependiendo si está en movimiento a favor o en contra, ¿cierto? Entonces ahí debemos tener mucho cuidado porque en base a ese segundo postulado se generan muchas hipótesis y muchas consecuencias, las cuales vamos a ver más adelante, ¿no? Entonces, el segundo postulado nos dice lo siguiente: la rapidez de la luz en el vacío siempre tiene el mismo valor. ¿Listo? No importa si el sistema o el observador se está moviendo o está en reposo, ¿cierto? Siempre se mantiene con la misma velocidad, el mismo valor de rapidez. Entonces, esos vienen a ser nuestro primer y segundo postulado. ¿Listo? Pero lo más interesante de estos postulados son las consecuencias, pues, ¿no? Algunas de ellas son muy importantes, pues, por ejemplo, hablamos de la masa relativista, ¿no? Entonces, es una consecuencia de estos postulados. Entonces, vamos a ver las consecuencias de los postulados de la relatividad especial. La primera de ellas viene a ser la masa relativista. Nos ponemos por aquí, masa relativista. ¿Listo? A ver. Masa relativista. Nosotros estábamos acostumbrados a decir que la masa no cambia su valor, ¿cierto? Una masa, su valor nunca cambia, se mantiene constante. No importa si nos vamos a otro planeta o estemos donde estemos, la masa siempre es la misma, ¿no? Pero ese concepto va a cambiar a partir de la relatividad, ¿listo? Porque en la relatividad lo que se hace es estudiar cuando el objeto se mueve a grandes velocidades, cercanas a la velocidad de la luz, ¿listo? Entonces, en base a esos postulados, a ese estudio de la relatividad especial, nosotros podemos llegar a la siguiente conclusión, pues, ¿no? Que la masa de un objeto va a cambia su valor respecto a una masa en reposo, ¿listo? M⁻0 es la masa que tiene el cuerpo en reposo, ¿listo? Entonces vamos a hacer algo más bonito, ¿listo? Voy a considerar dos situaciones, ¿listo? Para poder diferenciarlas. Caso 1. ¿Listo? En el caso 1, nosotros vamos a tener la masa de un objeto. Ahí está. Como el objeto no se mueve, podemos decir que su velocidad es 0. El cuerpo no se mueve, velocidad 0. Por lo tanto, el objeto tiene una masa m⁻0. ¿Listo? Voy a considerar a ese m⁻0 como masa en reposo. ¿Listo? Masa en reposo. ¿Listo? Ahora, ¿qué pasaría si el objeto, el cuerpo, empieza a moverse? ¿Listo? Vamos a ver el caso 2. ¿Listo? Entonces, ahora el objeto empieza a moverse. Ahí está. ¿Listo, profesor? Si se empieza a mover, entonces va a tener una velocidad diferente de 0, ¿cierto? Entonces, nosotros vamos a asociar a ese movimiento con una masa. ¿Listo? Pero el cuerpo ya se está moviendo, por lo tanto, habrá una masa distinta, mira. Siempre y cuando esa velocidad sea muy cercana al de la luz. Y vamos a ver por qué. Entonces, del caso 1 y en el caso 2, tenemos el mismo cuerpo. Se trata del mismo cuerpo, solamente que en el caso 1 el cuerpo no se mueve y en el caso 2 se empieza a mover. Entonces, ¿qué se va a cumplir? Se va a cumplir que esa masa del cuerpo en movimiento es igual a la masa del cuerpo en reposo sobre la raíz de 1 menos velocidad del cuerpo sobre la velocidad de la luz elevado al cuadrado. ¿Listo? Esa es la relación que se va a generar. ¿Listo? Entonces, profesor,
¿qué ha pasado con la masa? ¿La masa ha aumentado su valor o ha disminuido su valor? Entonces, para eso debes recordar lo siguiente. Recuerda que la velocidad c, que es la velocidad de la luz, es una velocidad límite, es decir, que todos los demás valores de velocidades deben ser menor o igual a esa velocidad. Por lo tanto, dando forma, tendríamos que b sobre c es menor o igual que 1. Es decir, que su valor máximo va a ser 1. ¿Y cuándo su valor máximo va a ser 1? Cuando la velocidad del cuerpo es igual a la velocidad de la luz en el vacío. ¿Ya está? Pero todos los demás valores son menores que 1. Por lo tanto, este factor raíz de 1 menos b sobre c al cuadrado tendrá un valor menor que 1, ¿cierto? Menor o igual que 1. Por lo tanto, al ser menor o igual que 1, ¿qué pasa con este factor? Va a ser un 0, algo, ¿cierto? Va a ser un 0, algo. Y al ser un 0, algo, dime, es un menor o menor que 1, un valor menor que 1, entonces la masa, cuando el cuerpo esté en movimiento, empieza a aumentar, ¿no? Parecería que la masa ha aumentado. Por lo tanto, yo puedo decir lo siguiente, ¿no? Cuando el cuerpo esté en movimiento, podemos medir la masa con un mayor valor, ¿listo? Pero ¿qué pasaría si esa velocidad es muy, pero muy pequeña? Por ejemplo, si la velocidad es muy, pero muy pequeña comparada a la velocidad de la luz. Por lo tanto, este factor b sobre c es muy, pero muy pequeña, menor que 1. Es decir, que es prácticamente, lo podemos considerar prácticamente 0. Y al ser prácticamente 0, entonces ese factor de raíz de 1 menos b sobre c al cuadrado es prácticamente 1. Es decir, que la masa en movimiento y la masa en reposo prácticamente son iguales, ¿cierto? Entonces, eso es lo que nosotros vamos a plasmar aquí. El análisis de esos valores de masa en base a la velocidad. ¿Listo? Por ejemplo, imaginemos que tenemos la siguiente situación. ¿Listo? Observemos el análisis de aquí. Entonces ponemos por aquí, se cumple. ¿Listo? Se cumple. Si la velocidad v es muy pero muy pequeña comparada con la velocidad de la luz, entonces la masa relativista es prácticamente igual a la masa en reposo. ¿Listo? Es prácticamente lo mismo. ¿Por qué? Porque el factor raíz de 1 menos b sobre c al cuadrado es prácticamente 1, ¿cierto? Prácticamente 1. ¿Listo? Ahora, ¿qué más podemos decir? Entonces, en base a ese análisis se genera la siguiente hipótesis. Entonces, yo tengo una masa en reposo y una masa en movimiento. Entonces, todos los conceptos que hacemos respecto a la masa van a cambiar un poco, ¿no? Por ejemplo, tú debes recordar las leyes de Newton, ¿no? Por ejemplo, la segunda. La segunda ley de Newton que nos dice que una fuerza sobre el cuerpo resultante es igual a la masa por la aceleración, ¿cierto? Profesor, ahí va la masa. ¿Pero qué masa voy a poner? ¿La masa en reposo o la masa relativista, que es la masa que va a cambiar dependiendo de la velocidad? Entonces, los conceptos acerca de las leyes de física cambiarían un poco, deberían adecuarse. ¿Listo? Se van a adecuar. Ahora, entonces, la primera conclusión, o la primera conclusión que se genera a partir de este cambio de masa, va a ser en base a la energía. ¿Por qué? Porque se va a generar una energía relativista también, ¿no? Entonces vamos a tener que analizar esa energía relativista en base a la masa que se ha generado. ¿Listo? Entonces ponemos por aquí. La energía relativista lo que va a hacer es analizar cuando el cuerpo de masa m se empieza a mover, ¿cierto? ¿Qué pasaría si el cuerpo se mueve, ¿no? ¿Qué energía almacenará debido a ese movimiento? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Ponemos por aquí energía total relativista. ¿Listo? A ver, la energía total relativista. Vamos a poner la siguiente situación, nuevamente. Vamos a analizar dos casos. Caso 1. ¿Qué pasaría si el objeto, ahí está,
no se mueve, es decir, su velocidad es cero. ¿Ya está? Si la velocidad es cero, entonces la masa asociada al cuerpo es una masa m sub 0, ¿no? Considerada como masa en reposo. Entonces, si estamos en este caso, entonces lo que nosotros podemos decir que el cuerpo tiene una energía, ¿listo? Y la energía que almacena este cuerpo va a ser una energía en reposo, ¿listo? ¿Listo? Es una energía en reposo. Esa energía en reposo va a ser igual a la masa del cuerpo en reposo por la velocidad de la luz elevada al cuadrado. ¿Listo? Ahí está. Eso es lo que se cumple si es que el cuerpo no se mueve. Ahora, ¿qué pasaría si estamos en segundo caso? Caso 2. El cuerpo empieza a moverse. Ahí está. Mira, el cuerpo empieza a moverse con cierta rapidez. ¿Listo? Por lo tanto, si el cuerpo se mueve con cierta rapidez, tú ya sabes que existe una masa, ¿sí? Pero si esa velocidad es muy cercana a la velocidad de la luz, entonces hablamos de una masa relativista en general, ¿cierto? Entonces, ¿qué se va a cumplir aquí? Se va a cumplir que la energía que almacena, que es la energía en movimiento, la energía total del sistema, es igual a la masa relativista por la velocidad de la luz elevado al cuadrado. ¿Listo? Ahí está. ¿Listo? Pero como ya hemos visto cómo se puede calcular o cómo se obtiene el valor de la masa relativista, podemos llegar a la siguiente conclusión, ¿cierto? Que la energía total relativista del cuerpo es igual a la masa en reposo del cuerpo con la velocidad de la luz al cuadrado sobre raíz de 1 menos rapidez del cuerpo sobre rapidez de la luz al cuadrado. ¿Listo? Todo esto con una raíz, ¿cierto? Entonces ahí se genera nuestra primera relación de energía total relativista. ¿Listo? Esa sería nuestra energía total relativista. ¿Listo? Ahora, de aquí podemos decir lo siguiente, ¿no? Ese factor que está arriba, que es m sub 0 c cuadrado, viene a ser la energía del cuerpo, o la energía total del cuerpo, pero en reposo, ¿cierto? Por lo tanto, podemos decir que la energía relativista es igual a la energía del cuerpo en reposo sobre raíz de 1 menos b sobre c elevado al cuadrado. ¿Listo? Date cuenta que prácticamente todo este es el factor raíz de 1 menos b sobre c al cuadrado, ¿cierto? Y ese factor es muy interesante porque lo vamos a seguir viendo. Entonces, esta es nuestra primera conclusión, se podría decir, ¿no? Existe una relación entre la energía total del cuerpo en reposo con la energía total relativista, ¿no? Cuando el cuerpo se mueve con grandes velocidades. ¿Listo? Pero no es la única conclusión, no es la única conclusión que se va a generar. También se va a generar el concepto de dilatación del tiempo. ¿Listo? El concepto de dilatación del tiempo. Entonces ponemos por aquí dilatación del tiempo. ¿Listo? Me imagino habrás escuchado acerca de este tema. ¿Listo? Pero capaz no de forma directa como dilatación del tiempo, sino lo habrás visto como una pequeña paradoja, ¿cierto? Habrás escuchado la paradoja de los gemelos, ¿cierto? Entonces, la paradoja de los gemelos es muy conocida porque nos ayuda a explicar un poco acerca de esta dilatación del tiempo. A ver, te comento un poquito, ¿no? ¿Qué nos dice la paradoja de los gemelos? Tenemos dos gemelos, ¿listo? En el planeta Tierra, pero uno de ellos decide o hace un viaje en un cohete, ¿listo? Fuera del planeta Tierra. Entonces, uno de los hermanos se queda en el planeta y otro de ellos sale en su viaje, ¿no? Sale de ese viaje. ¿Listo? ¿Listo? Podemos representar esto de aquí de la siguiente manera. Imaginemos que acá está la persona que se va a quedar, ¿listo? En el planeta Tierra. Vamos a poner, ahí está. ¿Listo? Nuestro primer hermano. ¿Listo? Y va a haber otro hermano que se va a ir del planeta. ¿Listo? ¿Listo? Se va a ir a través de un cohete. Vamos a suponer de esta manera. ¿Listo? Vamos a suponer de esta forma. ¿Listo? Se va a otro planeta. ¿Listo? Aquí está nuestro segundo
hermano. Ahí está. Tenemos dos hermanos gemelos, no te olvides, son hermanos gemelos. Entonces, ¿qué vamos a notar nosotros? El tiempo transcurrido para el primer hermano va a ser diferente al tiempo transcurrido para el segundo hermano. ¿Listo? Cuando el hermano vuele en un cohete a grandes velocidades. Es decir, va a haber un tiempo transcurrido para el hermano en el planeta Tierra, que le vamos a llamar un tiempo t, y va a haber un tiempo transcurrido para el hermano en el cohete, vamos a llamarle un tiempo t'. ¿Listo? Se supone que cuando el hermano va en viaje y sale y luego regresa, imaginemos que han pasado 8 años, ¿no? Imaginemos que ha pasado 8 años. Entonces, si pasaron 8 años para la persona que está en el cohete, ha estado de viaje, entonces también debe haber pasado 8 años para la persona o para su hermano que está en el planeta, ¿cierto? En el planeta Tierra. Pero lo curioso es que cuando regresa su hermano, pareciera que el hermano que ha ido de viaje le ha transcurrido menos el tiempo. Es decir, para él ha transcurrido menos tiempo que para la persona que se ha quedado en el planeta Tierra. Y eso cómo se observa porque llega más viejito, llega más joven y el que está en el planeta Tierra está un poco más viejo, ¿cierto? Entonces pareciera que se ha generado tiempos diferentes, ¿no? A eso se le llama dilatación del tiempo. El tiempo no transcurre igual para un cuerpo en reposo que para un cuerpo con velocidad, ¿listo? Y mucho más aún si el cuerpo se encuentra a velocidades cercanas a la velocidad de la luz en el vacío, ¿listo? Generando así una pequeña dilatación del tiempo. Siempre que un cuerpo se mueve a grandes velocidades, el tiempo transcurre mucho menos, ¿listo? Mucho menos. Entonces, ¿qué se va a generar aquí? Se va a generar que existe una dilatación del tiempo, entonces existe una relación entre estos dos tiempos generados, ¿cierto? ¿Y cuál va a ser la conclusión final de esta dilatación del tiempo? Se va a cumplir que el tiempo transcurrido para la persona que está en el planeta Tierra va a ser igual al tiempo transcurrido para la persona que está en el cohete, ¿listo? Sobre la raíz, sobre la raíz de 1 menos b sobre c elevado al cuadrado. ¿Listo? Y esto es más notorio si es que el cuerpo se mueve a grandes velocidades, ¿no? Entonces no te olvides, esta es la relación de dilatación del tiempo. Ahí está. ¿Listo? Entonces esa es una conclusión muy pero muy importante. Pero no solamente podemos analizar la dilatación que se genera en el tiempo debido al movimiento a grandes velocidades, sino qué pasaría si nosotros analizamos también el movimiento de un objeto, el tamaño de los objetos, cuando el cuerpo se mueve a grandes velocidades. Entonces se va a generar la contracción de la longitud. ¿Listo? Y es algo también muy pero muy interesante. Vamos a poner por aquí la última conclusión, ¿listo? Que es la contracción de la longitud. ¿Listo? Contracción de la longitud. A ver, profesor, ¿a qué se refiere esto? ¿Listo? Entonces vamos a analizar. Imaginemos que una persona, ¿listo?, va a analizar el tamaño de un objeto. ¿Listo? Entonces, esta persona va a observar lo siguiente. Si el objeto no se mueve, ¿listo? El objeto no se mueve, es decir, su velocidad es 0, entonces el observador lo que va a medir es la longitud de esta varilla, que va a ser L. ¿Listo? Pero, ¿qué pasaría si el objeto empieza a moverse? ¿Listo? Empieza a moverse. Imaginemos, empieza a moverse a grandes velocidades. ¿Listo? A gran velocidad. ¿Listo? El objeto empieza a moverse a gran velocidad. Entonces, el observador, al querer medir la longitud del objeto, se va a dar cuenta que la longitud no es la misma. La longitud ha cambiado, a la cual le vamos a llamar una longitud prima. Y eso es muy interesante, ¿no? Cómo cuando el objeto se empieza a mover a grandes velocidades, la medición o el tamaño del objeto cambia, sus dimensiones cambian. Y es una conclusión muy, pero muy interesante, ¿cierto? Es algo que a veces no se puede creer.
Pero todo esto se genera debido a la relatividad especial. Imagínate cómo sería cuando analicemos la relatividad general, ¿cierto? Se generan muchas más conclusiones. Pero una de ellas, que es muy sencilla para la relatividad especial, es la dilatación del tiempo y la contracción de la longitud. Si el cuerpo se mueve a grandes velocidades, a la hora de medir el tamaño del objeto, se genera un tamaño mucho más pequeño. ¿Listo? El tamaño se reduce. ¿Listo? Como ese tiempo de arriba también se ha reducido, entonces vamos a notar acá aquí que la longitud del objeto también se ha reducido. Mira. ¿Listo? Generando así una contracción de la longitud. ¿Listo? Ahora, como va a haber una contracción de la longitud, entonces obviamente existe una relación entre la longitud original y la longitud final, ¿cierto? Y esto es lo que se va a generar. La longitud del cuerpo en reposo es igual a la longitud del cuerpo en movimiento sobre raíz de 1 menos b sobre c elevado al cuadrado. ¿Listo? Se genera esa relación. Y nuevamente observamos ese factor, ¿no?, de raíz, que va a ser muy importante para analizar la dilatación del tiempo, la contracción de la longitud, la energía total relativista del cuerpo, ya sea cuando el cuerpo está en reposo o cuando el cuerpo está en movimiento con grandes velocidades, o la masa relativista, ¿no?, que es algo muy directo también. ¿Listo, chicos? Entonces, esto es algo sencillo para poder entender acerca del tema de la relatividad especial. Obviamente hay mucho más por descubrir, pero con esto nos va a ayudar bastante para poder entender el tema del día de hoy. ¿Listo? Entonces, esta es la primera parte de esta semana, que es relatividad especial. Vamos a continuar con la siguiente parte, que viene a ser naturaleza de la luz, que es un tema también muy, pero muy importante. Entonces, como habíamos mencionado, vamos a trabajar las teorías de la luz o la naturaleza de la luz. ¿Listo? Naturaleza de la luz. Desde tiempos muy antiguos se ha tratado de explicar cuál es la naturaleza de la luz, cuál es la procedencia, ¿no? Entonces, para poder explicar la naturaleza de la luz se han generado varias teorías, ¿listo? Algunas de ellas son muy conocidas, algunas son poco conocidas y son teorías muy diversas, ¿no? Existen teorías filosóficas, existen teorías científicas, existen muchas teorías, pero las que nos importan a nosotros son las teorías científicas, ¿cierto? Entonces, esas teorías científicas que nosotros vamos a considerar son básicamente tres. ¿Listo? Tres teorías que nosotros vamos a considerar. ¿Listo? La primera teoría, la teoría corpuscular. ¿Listo? La teoría corpuscular. ¿Listo? ¿Quién propuso esta teoría corpuscular? Bueno, fue nuestro conocido amigo Isaac Newton. ¿Listo? Isaac Newton. Ahí está. ¿Listo? ¿Qué nos dice esta teoría corpuscular descrita por Isaac Newton? Newton nos dice lo siguiente, ¿no? La luz está compuesta de muchas partículas pequeñísimas, pequeños corpúsculos, ¿no? Cuerpos muy pequeños. ¿Listo? Obviamente, esos cuerpos muy pequeños se mueven de manera alineada, ¿listo? En línea recta. Entonces, él nos dice que la luz es un conjunto de corpúsculos que se mueven de manera alineada. ¿Listo? Entonces, para él, eso es la luz. ¿Listo? Un concepto básico, ¿listo? Pero era muy importante para poder explicar muchos fenómenos, ¿listo? Fenómenos que hemos visto en la semana pasada, pues, ¿no? Por ejemplo, en base a este teorema, o teoría, disculpa, en base a esta teoría nosotros podemos explicar un poco de la reflexión o refracción de la luz. Podemos explicar un poco de la difracción también de la luz. Entonces, existen algunos fenómenos que se generan o se pueden explicar debido a esta teoría corpuscular. ¿Listo? No te olvides que la teoría corpuscular nos dice que la luz está compuesta de pequeños corpúsculos. Y esos corpúsculos son partículas muy pequeñas. ¿Listo? Segunda teoría. Teoría ondulatoria. La teoría ondulatoria. ¿Cómo se genera esta teoría ondulatoria? Descrita por Christian Huygens. ¿Cómo se genera esto?
Porque si nosotros consideramos la teoría corpuscular, no podemos explicar todos los fenómenos generados por la luz. No se puede explicar todos. Por lo tanto, en base a eso, se trata de generar una nueva teoría que trate de explicar esos fenómenos que nos faltarían todavía, ¿no? Entonces, se genera esta gran teoría, que es muy, pero muy interesante. ¿Por qué? Porque nos dice esta teoría que la luz se comporta como una onda, es como un movimiento ondulatorio, ¿no? Entonces, la luz es un movimiento ondulatorio. ¿Está? Entonces, según la teoría ondulatoria, la luz es una onda. ¿Listo? Es una onda continua. Ahí está. Esa es la luz. Y en base a esa teoría ondulatoria se pueden explicar muchos más fenómenos ondulatorios, pues, ¿no? Como la reflexión, refracción, la dispersión de la luz. Entonces se pueden explicar muchos, pero muchos fenómenos. Pero por ahí todavía queda un poco de vacío, ¿cierto? No podemos explicar acerca de la energía que propaga, pues, ¿no? Porque según esa teoría ondulatoria, la energía que propagaría, al ser una onda continua, también la energía que propaga debe ser una energía continua, ¿cierto? Pero eso en la realidad no se genera, pues, ¿no? Entonces, al observar eso, se genera un vacío y se genera una nueva pregunta, ¿no? ¿Cómo podemos explicar esos fenómenos? Entonces, para poder explicar esos fenómenos, se genera esta última teoría, que es la teoría de los cuantos. ¿Listo? La teoría de los cuantos. Ahí está. ¿Descrita por quién? Descrita por Albert Einstein. Albert Einstein. Con esta teoría de los cuantos ya se podría explicar prácticamente todos los fenómenos ondulatorios posibles. ¿Listo? ¿Qué nos dice esta teoría de los cuantos? Entonces, lo que hace la teoría de los cuantos es agarrar las dos teorías anteriores, como la teoría corpuscular y la teoría ondulatoria, para poder explicar la gran mayoría de fenómenos que se generan acerca de la luz. Entonces, ¿qué nos dice esta teoría? Sí, la luz tiene un comportamiento corpuscular, claro que sí, pero también tiene un comportamiento ondulatorio, ¿listo? Generándose así una dualidad, ¿cierto? Un comportamiento dual. Por lo tanto, la luz tiene un comportamiento compuesto, ¿no? Como si fuera un corpúsculo, pero también como si fuera una onda, generando así nuestros pequeños cuantos, ¿cierto? Esos pequeños cuantos vienen a ser paquetitos de onda, es decir, son corpúsculos, son paquetes, ¿no? Son paquetes, claro que sí, pero a cada paquetito se le asocia, se le va a asociar una pequeña longitud de onda, es decir, se le asocia una ondita muy pequeña. Entonces tiene un comportamiento dual, se comporta como corpúsculo, pero también como onda, ¿cierto? A esto se le llama cuantos, que más adelante, para Planck, se le van a llamar fotones. Entonces, esta teoría de los cuantos era muy importante porque podemos explicar prácticamente ya la naturaleza final de la luz. Y este es un camino muy importante porque en base a esto ya podemos explicar o se generan las nuevas teorías, ¿no? Como la teoría cuántica. Y se puede explicar a profundidad esa de ahí. Ahora, esta teoría de los cuantos se complementa muy bien con lo que mencionó Planck, ¿no? ¿Listo? Y Planck menciona lo siguiente, que cada cuanto, cada uno de esos cuantos, propaga o lleva consigo una cantidad de energía. ¿Listo? Entonces, cada uno de esos cuantos está asociada a una cantidad de energía. A esa energía asociada a cada cuanto se le llama un fotón, ¿cierto? Entonces, podemos mencionar el principio de Planck, ¿no? Que es básicamente para la teoría de los cuantos. Entonces, mencionemos por aquí. Principio de Planck. ¿Qué nos dice Planck? Planck nos dice que cada uno de esos cuantos está asociado a una cantidad de energía. A esa cantidad de energía le vamos a llamar fotón, ¿no? Energía de cada fotón. ¿Listo? Y en el principio de Planck se reduce a todo esto, ¿no? Que la energía asociada a uno de los cuantos es igual al producto de una constante, llamada constante de Planck, multiplicada por la frecuencia de cada fotón o de cada cuanto. ¿Listo? Entonces, ahí tenemos nuestra primera ecuación para poder resolver algunos problemas. La energía de cada cuanto o la energía de cada fotón
está cuantizada, es decir, que cada uno de nuestros fotones tiene una cierta cantidad de energía, que es h por f, que es h por la frecuencia. Profesor, si tengo otro fotón, bueno, también tendrá esa misma energía. Entonces ya podemos cuantizar la energía asociada a la luz. ¿Listo? Por cada cuanto habrá una cantidad de energía. ¿Listo? Ahora, esa constante de Planck tiene un valor aproximado de 6,63 por 10 a la menos 34 Joule por segundos. Ahora, te menciono algo, ¿no? Esa constante es un valor aproximado, ¿no? 6,63. Pero usualmente en los problemas te van a mencionar cuánto es el valor que tú debes considerar, ¿no? En algunos casos te van a decir que vale 6,6, en otros te van a decir que que consideres solamente 6. Entonces, eso va a depender del planteamiento del problema. ¿Listo? Ahora, ¿qué más podemos analizar aquí? Tú debes recordar, ¿no?, que la frecuencia también está relacionada ¿a quién? Está relacionada con la longitud de onda. ¿Cómo, profesor? Tú debes recordar, ¿no?, que la velocidad de la luz en el vacío es igual a lambda por la frecuencia, ¿cierto? Lambda por la frecuencia. ¿Y por qué menciono esta relación? Porque recuerda que esta es la velocidad de la luz en el vacío, ¿listo? Entonces, al considerar que tiene una velocidad de la luz en el vacío, nosotros podemos decir que la frecuencia es igual a c sobre lambda. Entonces, al considerar esa igualdad, la energía de cada fotón se puede calcular también en función de la longitud de onda. Entonces sería h por c sobre lambda, ¿no? Entonces tendríamos otra forma de calcular también la energía de cada fotón de luz. ¿Listo? Entonces ya tenemos el principio del Planck, que nos permite calcular la energía asociada a cada cuanto. ¿Listo? Ahora, en base a esto ya podemos analizar o dar explicación a algunos fenómenos que se generaban, ¿no? Por ejemplo, podemos explicar acerca del efecto fotoeléctrico, ¿no?, que es muy importante, ¿no? Y eso se explica a través de este criterio, que es la teoría de los cuantos y el principio de Planck. ¿Listo? Entonces, a través de esta teoría y este principio se puede explicar muy bien el tema de efecto fotoeléctrico. Entonces, comencemos por aquí. Efecto fotoeléctrico. ¿Listo? Pasemos a explicar el efecto fotoeléctrico. ¿De qué se trata este efecto fotoeléctrico? Lo que se hace en este efecto fotoeléctrico es bombardear, ¿listo?, bombardear con fotones, es decir, con luz, una superficie metálica. ¿Listo? Nosotros bombardeamos con luz una superficie metálica. Por ejemplo, voy a considerar esta superficie metálica por aquí. Ahí está. Esta es mi superficie metálica. Entonces ponemos por aquí, este es un metal. ¿Listo? Ahí está. Y voy a bombardear con fotones, es decir, voy a iluminar con una luz. ¿Listo? Entonces por aquí ponemos una fuente de luz. ¿Listo? Vamos a poner por aquí una fuente de luz. ¿Listo? Ahí está. Esta es nuestra fuente de luz. ¿Listo? Y de esa manera vamos a iluminar nuestra superficie metálica. Ahí está. Ahí está. Entonces, al iluminar nuestra superficie metálica, lo que se está haciendo realmente es bombardear esa superficie, ¿con qué? Con fotones. Se está bombardeando con fotones. Claro que sí. Ya está. Ahí está. Ahí está. Listo. Entonces, se está bombardeando con fotones. ¿Listo? Se está iluminando con luz incidente. Entonces, se está bombardeando con fotones a esa superficie metálica. Pero tú debes recordar, ¿no?, que cada fotón lleva una cantidad de energía. Entonces, la energía que lleva cada fotón es una energía E, ¿no?, que es igual a H por F. Esta va a ser la energía que lleva consigo cada uno de esos fotones. Está H por F, ¿no? Ahí está. H por la frecuencia. Ahora, entonces, si cada fotón lleva esa energía, entonces el metal, la placa metálica, absorbe esa energía. Entonces, ¿qué pasa cuando el metal absorbe esa energía debido a los fotones? Entonces, lo que va a pasar va a ser lo siguiente. Las moléculas, los electrones que tiene el metal, es decir, las moléculas, los electrones que están en cada átomo de ese metal, empiezan a absorber esa energía, que es H por F, y los electrones empiezan a excitarse. ¿Listo? Y tú debes recordar que cuando un electrón empieza a excitarse, se generan los saltos electrónicos, ¿cierto?
Entonces, si la energía es suficiente, es muy grande, entonces ese salto electrónico le permite salir del átomo. ¿Listo? Entonces no te olvides, ¿eh? Recuerda que debido a la energía los electrones se excitan y generan saltos electrónicos, ¿cierto? Pero si la energía es bien grande, entonces ese salto electrónico le permite salir del átomo. ¿Listo? Usualmente esos electrones que salen son los electrones que están en la última capa del átomo, ¿cierto? Y si tú le das energía, entonces al darle energía se excitan y lo que hacen es dar un salto. Y debido a ese salto salen del átomo. ¿Listo? Entonces cuando el electrón sale del átomo debido a la energía de un fotón, entonces ahí ya se ha generado el efecto fotoeléctrico. ¿Listo? Es la expulsión de un electrón del átomo debido a la energía de un fotón. ¿Listo? Profesor, pero ¿qué pasaría si la energía que yo le doy es bien grande? Entonces, si yo le doy mucha energía, entonces el electrón sale del átomo, ya se generó el efecto fotoeléctrico, pero como todavía tiene energía, entonces sigue moviéndose, sigue excitado y sale disparado de la placa. Ah, profesor, entonces debido a la energía de cada fotón, el electrón puede salir disparado. Puede salir disparado de la placa metálica. Profesor, pero si yo tengo muchos fotones, entonces, bueno, saldrán muchos, pero muchos electrones. ¿Listo? Saldrán muchos, pero muchos electrones. A esos electrones que salen de la placa metálica se les conoce como fotoelectrones. ¿Listo? A estos electrones que salen de la placa se les conoce como fotoelectrones. ¿Listo? Son los electrones que salen del efecto fotoeléctrico de la placa donde se ha iluminado con cierta cantidad de fotones. ¿Cierto? Ahí está. Entonces ya tenemos prácticamente el análisis del efecto fotoeléctrico, ¿no? Los fotoelectrones o los electrones salen de la placa metálica porque se le ha incidido una cantidad de energía, ¿no? Esa es la energía de cada fotón. Y la energía de cada fotón lo podemos encontrar en base al principio de Planck. ¿Listo? Entonces ahí tenemos prácticamente lo que ha ocurrido. ¿Listo? Ahora, ¿cuál va a ser lo más importante o algo más importante para nosotros? Va a ser la ecuación que se genera debido a este efecto fotoeléctrico. ¿Por qué? Mira, porque como va a haber energía asociada a cada parte del proceso, entonces nosotros podemos analizar esa energía, ¿no? En base a una ecuación. Entonces podemos decir lo siguiente. Al inicio yo tengo la energía. ¿La energía de quién? La energía de cada fotón. Entonces, esa energía de cada fotón se usa para algo, ¿no? Es decir, que esa energía debe ser igual ¿a qué? Debe ser la energía necesaria para sacar un electrón del átomo. ¿Listo? Porque tú has usado esa energía ¿para qué? Para sacar un electrón del átomo. Entonces, a esa energía necesaria para sacar un electrón del átomo, escucha bien, ¿eh? A esa energía para sacar un electrón de un átomo se le llama función trabajo. Función trabajo. Función trabajo del metal. ¿Listo? Entonces tenemos la primera igualdad, ¿no? La energía del fotón se usa primero para poder sacar un electrón del átomo y esa energía necesaria para sacar un electrón del átomo se le llama función trabajo. Pero si la energía del fotón todavía es muy grande, todavía hay energía, entonces todavía tengo energía para poder usar. Y la energía que sobra se usa para generar la expulsión de esos átomos, la expulsión de esos electrones, disculpe. Entonces, como los electrones van a salir expulsados con cierta rapidez, con cierta velocidad. Por lo tanto, los electrones adquieren una energía cinética. Pero como has usado todo lo que sobra, hablamos de una energía cinética máxima. ¿Listo? Y ahí está la ecuación del efecto fotoeléctrico, que no viene a ser otra cosa que la igualdad de las energías, ¿no? Igualdad de la energía, o la conservación de la energía en todo este proceso. ¿Está? Entonces, eso lo plasmemos de otra manera, ¿no? Algo más sencillo para recordar. La energía de cada fotón, así, es igual a nuestra función trabajo, ¿está? Más la energía cinética máxima que adquieren los electrones. ¿Listo? Y esa es la fórmula que nosotros vamos a usar en los problemas de efecto fotoeléctrico. ¿Listo?
Ahora, tú debes recordar, ¿no?, que la energía de cada fotón lo puedes calcular como h por la frecuencia o h por c sobre longitud de onda, ¿no? Y eso ya depende del problema, ¿no? ¿Listo? ¿Qué información te dé? Ahora, algo más. El valor de la función trabajo se puede calcular, ¿no? Porque ¿cómo saber cuánta energía necesito para sacar un electrón del átomo? Entonces, para eso recuerda lo siguiente. Se cumple que nuestra función trabajo se calcula multiplicando la constante de Planck por una frecuencia llamada frecuencia umbral. ¿Listo? Frecuencia umbral. Esa frecuencia umbral viene a ser la mínima frecuencia que debe tener nuestros fotones. ¿Listo? Ahí está. Entonces, nuestra función trabajo es constante de Planck por una frecuencia mínima. Y esa es la frecuencia mínima que deben tener los fotones para poder sacar un electrón del átomo. ¿Listo? Ahora, recuerda que esa frecuencia está relacionada con la longitud de onda, ¿no? Entonces nos quedaría lo siguiente, ¿no? H por C sobre lambda. Pero si la frecuencia necesaria es mínima, entonces nuestra longitud de onda debe ser una longitud de onda máxima, ¿cierto? Debe ser una longitud de onda máxima. ¿Listo? ¿Y qué viene a ser la longitud de onda máxima? Es la máxima longitud de onda que debe tener nuestros fotones. ¿Para qué? Para sacar un electrón del átomo. A esa frecuencia mínima y a esa longitud de onda máxima se le conoce también como frecuencia umbral o como longitud de onda umbral también. ¿Listo, chicos? Entonces ahí tenemos prácticamente el análisis del efecto fotoeléctrico. ¿Listo? El análisis del efecto fotoeléctrico. Ahora lo que vamos a hacer nosotros es analizar los rayos X. Vamos a analizar los rayos X. ¿Listo? A ver, para poder analizar los rayos X, prácticamente lo que se hace es analizar el efecto fotoeléctrico de manera inversa. Es decir, ya no voy a bombardear con fotones o con luz una superficie metálica, sino todo lo contrario. Voy a bombardear con electrones y voy a observar qué cosa es lo que ocurre. Para poder hacer todo este experimento, entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. ¿Listo? Voy a tener una cámara de vacío. Será por aquí. ¿Listo? Voy a tener una cámara de vacío. Vamos a graficar por aquí nuestra cámara de vacío. ¿Listo? Que sería algo así. Ahí está. ¿Listo? Y profesor, ¿y para qué quiero una cámara de vacío? Para que esos electrones se empiecen a mover a grandes velocidades, ¿no? Porque solamente tener un electrón y un metal no es necesario. Necesito que esos electrones se muevan a grandes velocidades. ¿Listo? Por lo tanto, tengo por aquí. ¿Listo? Ahí está nuestra cámara de alto vacío. Ahora, para generar el movimiento de los electrones, yo debo someter a esos dos puntos a una diferencia de potencial. ¿Listo? Y debido a esa diferencia potencial se va a generar el movimiento de electrones. ¿Listo? Ahora, recuerda que debe haber dos superficies, ¿sí o no? Una superficie de donde salen los electrones y otra superficie donde impactan los electrones. ¿Listo? Ponemos por aquí a esas dos superficies. Esta superficie es la que soporta el impacto de los electrones y por aquí vamos a representar a la superficie donde salen los electrones. Entonces voy a considerar que de la superficie donde salen los electrones sería nuestro cátodo y donde llegan los electrones vamos a llamarle ánodo, sería nuestro ánodo. ¿Listo? Entonces los electrones salen del cátodo, ¿listo?, y salen a grandes velocidades. ¿Listo? No te olvides, los electrones salen con gran velocidad, con mucha velocidad. ¿Está? Pero impactan en el ánodo. Al impactar en el ánodo, lo que se genera es una radiación, la disipación de una radiación. ¿Listo? A esa radiación nosotros la conocemos como radiación X o rayos X. ¿Listo? Entonces, debido al impacto de esos electrones a grandes velocidades en el ánodo, se genera una disipación de radiación, ¿no? Y recuerda que toda radiación
emite fotones, ¿no? Es la emisión de fotones. Entonces, profesor, yo puedo hacer lo siguiente, ¿no? Puedo hacer el mismo análisis de energía, pero para este proceso, ¿no? Entonces, al inicio, ¿qué tenemos nosotros cuando los electrones se están moviendo, ¿cierto? Esos electrones en movimiento viene a ser nuestra energía cinética. Y esa energía cinética, al impactar, al hacer todo ese recorrido entre una diferencia de potencial, está relacionado con nuestra energía potencial eléctrica. Y nuestra energía potencial eléctrica es igual a la carga del electrón por la diferencia potencial. ¿Listo? Y debido al impacto, se genera disipación de radiación, ¿no? Y esa radiación emite, ¿qué cosa? Energía, ¿cierto? Pero esa energía, debido a los cuantos que posee, se puede calcular mediante el principio de Planck. ¿Listo? Entonces, esa energía viene a ser un H por la frecuencia. ¿Listo? Obviamente es la frecuencia de rayos X, ¿cierto? Es la frecuencia de rayos X. Entonces, ahí tenemos prácticamente lo que tú vas a usar en los problemas donde asocies los rayos X, ¿cierto? La energía cinética va a ser igual a la carga del electrón por la diferencia potencial a la cual está sometida, y esto debe ser igual a la energía de la radiación X, ¿cierto? Y esa energía de la radiación X es H por la frecuencia de los rayos X. Ahora, lo que tú debes recordar que esa diferencia potencial, para que se genere ese movimiento de los electrones, debe ser una diferencia potencial muy grande, ¿no? Por ejemplo, es una diferencia potencial en esos intervalos, ¿no? Entre 10 a la 4 hasta 10 a la 5, ¿no? Entre 10 a la 4 y 10 a la 5 debe estar nuestra diferencia de potencial. Y es una diferencia potencial muy, pero muy grande. ¿Listo? Ahora, para terminar con el tema de esta semana, mencionaremos por aquí algo muy pequeño nada más. ¿Listo? Algo muy, pero muy pequeño. ¿Listo? Que viene a ser el principio de incertidumbre. ¿Listo? Ponemos por aquí principio de incertidumbre. ¿Listo? A ver, ¿de qué se trata este principio de incertidumbre? ¿Listo? A ver, el principio de incertidumbre nos dice lo siguiente, ¿no? Que es imposible conocer simultáneamente y con exactitud la posición y la cantidad de movimiento de una partícula. ¿Listo? Es decir, si tú quieres analizar a un electrón, por ejemplo, ¿listo? Y quieres saber en qué posición se encuentra, cuando tú encuentras la posición, ya no puedes encontrar o no puedes saber cuánto es su velocidad, es decir, su cantidad de movimiento. Profesor, y si yo quiero analizar la cantidad de movimiento, es decir, su velocidad, entonces cuando encuentres la manera de cómo calcular la velocidad o la cantidad de movimiento, ya se vuelve imposible encontrar la posición exacta. ¿Listo? Porque el electrón está en constante movimiento, entonces no puedo analizar las dos cosas a la vez. A eso se le llama o se le conoce como el principio de incertidumbre, es decir, que tú no sabes realmente cuánto es el valor real. ¿Por qué? Porque esos electrones, esas partículas, están en constante movimiento. ¿Listo? Entonces, pero podemos llegar a una conclusión, a un valor aproximado, ¿cierto? Nos dice lo siguiente, ¿no? Entonces, el principio de incertidumbre nos dice, incertidumbre que se genera para determinar la posición del cuerpo o de la partícula, multiplicado por la incertidumbre que se genera para calcular la cantidad de movimiento, debe ser mayor o igual que la constante de Planck sobre 4pi. ¿Listo? Entonces, la incertidumbre que se genera para determinar la posición de la partícula, multiplicado por la incertidumbre de medición de la cantidad de movimiento de la partícula, es mayor o igual que la constante de Planck sobre 4pi. ¿Listo? Entonces, esa es la relación que se genera con la incertidumbre de la posición y de la cantidad de movimiento. Ahora, por favor, esa variación de X, me imagino que tú debes recordar que una variación de X es la diferencia de posiciones, ¿cierto? Y a eso se refiere con la incertidumbre. Yo no puedo saber con exactitud dónde está, en esta posición o en una posición final. ¿Listo? Para eso se considera como es una variación muy pequeña, como una pequeña incertidumbre. Yo no sé dónde realmente está, pero sí sé más o menos por dónde. ¿Listo? Por eso te dice que el principio de incertidumbre yo no puedo determinar con exactitud, pero sí un valor aproximado. ¿Listo? Este principio de incertidumbre es muy interesante, ¿no? Porque ¿cómo saber la posición pero no saber la velocidad? ¿Y cómo saber la velocidad y no saber la posición? ¿Listo? Entonces, ¿cuál sería una de las conclusiones siguientes? Como el producto de la incertidumbre de la posición y la incertidumbre
de la cantidad de movimiento al multiplicarse debe ser mayor o igual que constante de Planck sobre 4pi, entonces el producto de esas incertidumbres siempre debe ser una constante mayor que h sobre 4pi, ¿cierto? Siempre debe ser mayor que eso. Por lo tanto, si nuestra incertidumbre de la posición, es decir, de esta posición, variación de x, es muy pero muy pequeña, para mantener esta desigualdad, entonces nuestra incertidumbre para identificar la cantidad de movimiento debe ser muy pero muy grande. Entonces, mientras más queremos encontrar la posición de esa partícula, más difícil será encontrar la cantidad de movimiento. Y viceversa, ¿no? Si estamos muy cerca de encontrar esa cantidad de movimiento de la partícula, bueno, entonces la incertidumbre para determinar la posición de la partícula se hace muy pero muy grande, ¿cierto? Para poder mantener esta desigualdad, ¿listo? Entonces, con exactitud yo no puedo saber ninguno de los valores, pero sí puedo saber un valor mínimo, ¿cierto? Un valor promedio, ¿listo? Entonces, en base a esta desigualdad, nosotros vamos a tener que desarrollar algunos problemas, ¿cierto? Algunos problemas, ¿listo, chicos? Por lo tanto, con esta teoría que hemos visto, vamos a comenzar con los problemas. Bueno, chicos, ya hemos visto la parte de la teoría de esta semana número 18 correspondiente a relatividad especial, un poco de física moderna y incertidumbre de Heisenberg. Ahora comenzaremos con los problemas de esta semana. Listo, chicos, comencemos con los problemas de esta semana. Problema número 1. Dice, una partícula tiene una energía en reposo de 0,6 megaelectrovolt y se mueve con rapidez v igual a 0,8 c. Obviamente el c es la velocidad de la luz en el vacío. Determine su energía total, su energía cinética y su cantidad de movimiento en unidades de megaelectrovolt. ¿Listo? Ese c entre c está mal. ¿Listo? Ahí. Acá se me ve un pequeño error. Es decir, determine la energía en megaelectrovolt respectivamente. Ahora, notas en tu clave que solamente hay un valor, ¿no? Entonces, lo que se va a hacer en este problema es solamente identificar la energía total, ¿listo? La energía total, ¿listo? Ahora, como el problema te está diciendo que el cuerpo se está moviendo con cierta velocidad, entonces esa energía total es una energía relativista, ¿no? Porque el cuerpo se mueve, está en movimiento, no está en reposo. Inclusive el problema ya te dice que la energía en reposo es 0,6, así que claramente no es la energía que te piden, ¿no? Yo necesito saber cuánto es la energía del cuerpo en movimiento. ¿Listo? Y esa energía la llamamos energía total relativista. Y esa energía se genera cuando el cuerpo se mueve con cierta velocidad cercanas a la luz, ¿no? En este caso 0,8 c, que es la velocidad de la luz. Ahora, tú debes recordar, ¿no? Para calcular esa energía total relativista necesito saber la masa relativista. Pero había una relación que nos daba de manera directa el comportamiento de la energía total relativista con la energía total de reposo. ¿Listo? Entonces recordemos por aquí. La energía total relativista es igual a la energía total en reposo sobre raíz de 1 sobre 1 menos, ¿listo? Raíz de 1 menos b sobre c elevado al cuadrado, ¿cierto? Entonces, creo que esa relación es la que debe usar, porque en base a lo que nos dan, podemos usar de manera directa la energía total en reposo. ¿Listo? A ver, ¿qué pasaría si reemplazamos los valores que nos dan? La energía total relativista es igual a energía total en reposo, que viene a ser 0,6 megaelectrovolt. No te olvides las unidades. Sobre raíz de 1 menos b. Pero el problema te dice que b es 0,8. ¿Listo? C, 0,8c sobre c. Y esto elevado al cuadrado. ¿Listo? ¿Listo? Operas un poquito, sería 0,6. Notas por ahí que dentro de la raíz el término c se va y te queda 0,8 al cuadrado, ¿no? Bueno, no te hagas complicaciones por aquí. 0,8 es 8 sobre 10. ¿Listo? Y 8 sobre 10 al cuadrado sería 64 sobre 100, ¿cierto? Ahí está, no te compliques la vida. Sigues operando, te quedaría 0,6 sobre 1 menos 64 sobre 100, creo que te quedaría 100 menos 64 sobre 100, ¿no? Entonces, sobre 100, y arriba 100 menos 64, que sería 36.
Ya está. Bueno, profesor, me parece conocido todo esto. Mira, me quedaría raíz de 36 sobre 10 sería 6 décimos. ¿Ya está? Entonces, al operar y terminar de operar todo esto, mira lo que nos quedaría. Nos quedaría que la energía sería igual a 0,6 sobre 0,6. Entonces, nuestra energía total relativista sería igual a 1, ¿cierto? Simplemente a 1. Pero no te olvides las unidades, mega electrovolt. ¿Listo? Y es lo que nos está pidiendo el problema en esta oportunidad, la energía total relativista. ¿Listo? Por lo tanto, la clave para el problema número 1 es la clave A. Profesor, ¿y qué pasaría si yo quiero la energía cinética? Bueno, te doy la idea, ¿ya? Te voy a dar la idea. Si te piden la energía cinética, recuerda que la energía cinética es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, ¿cierto? ¿Ya está? Profesor, ¿la velocidad es 0,8 c? Sí. ¿Listo? Ahora, un medio de la masa. Bueno, la masa, tú sabes que es la masa relativista. Y esa masa relativista tú lo puedes calcular, pues, ¿cierto? Tú lo podemos calcular por ahí, ¿cierto? Ahí está. ¿Qué más? A ver. ¿Qué pasaría si nos piden la cantidad de movimiento? Entonces, cantidad de movimiento, recuerda que es masa por velocidad, ¿cierto? Entonces necesitamos la masa relativista, y para calcular la masa relativista necesito saber la masa en reposo también, ¿cierto? Pero son valores que sí se pueden obtener. En esta oportunidad lo único que nos ha importado es la energía total relativista, que viene a ser 1 mega electrovolt. Clave para el problema número 1, avión, chicos. Problema número 2. Dice lo siguiente. Si 1 gramo de polvo de un material pudiera convertirse íntegramente en energía, pregunta, ¿cuál debería ser el valor monetario de la energía producida si el precio por kilowatt hora es de 10 céntimos? Además, considere que 1 kilowatt hora es igual a 3,6 por 10 a la 6 joules y C viene a ser la velocidad de la luz en el vacío, 3 por 10 a la 8. Ya está. Profesor, acá me mencionan que la materia se puede convertir en energía. ¿Listo? Convertirse íntegramente en energía. ¿Listo? ¿Y cómo se puede generar eso? Entonces, como no me dice si ese gramo de polvo, este movimiento, entonces estamos hablando de 1 gramo de polvo en reposo, ¿cierto? Y según la energía de un cuerpo en reposo, energía en reposo es igual a la masa del cuerpo en reposo por la velocidad de la luz al cuadrado. Ahora, ¿qué representa esta ecuación? Pues, ¿no? Esto, prácticamente decimos aquí, ¿no? Que existe una relación entre la energía del cuerpo y la masa del cuerpo. ¿Listo? Entonces, si damos un análisis más profundo, podemos decir que la masa que tiene un cuerpo, toda esa masa se puede convertir en energía. ¿Listo? Toda esa masa se puede convertir en energía. De alguna manera se convierte en energía. Y esa energía se puede aprovechar. Pero también le podemos dar otro sentido, ¿no? Podemos decir que si yo tengo una cantidad de energía, toda esa cantidad de energía yo lo puedo reducir a una cantidad de masa. ¿Listo? Lo cual experimentalmente es muy tedioso, muy complicado, no se puede todavía. Pero es muy interesante llegar a esas conclusiones, ¿cierto? Entonces hay una equivalencia entre la energía y la masa. ¿Listo? En este caso, energía en reposo y la masa en reposo. Ahora, vayamos directamente al problema. El problema me dice que debo calcular cuánto me costaría si nosotros convertimos, o cuánto nos costaría producir la energía debido a 1 gramo de polvo. ¿Listo? 1 gramito nada más de polvo. Entonces, para saber cuánto me cuesta, primero debo saber cuánta energía se genera, ¿no? Entonces, la energía en reposo es igual a la masa. Profesor, pero la masa es 1 gramito. Bueno, 1 gramo convertido a kilogramos sería por 10 a la menos 3. Por la velocidad de la luz, que es 3 por 10 a la 8 elevado al cuadrado. ¿Ya está? Entonces, con esto voy a calcular la energía en reposo, que sería 10 a la menos 3 por 9 por 10 a la 16. Claro que sí. Entonces, nuestra energía en reposo, claramente notamos que sería 9 por 10 a la 13, ¿cierto? 9 por 10 a la 13. ¿Ya está? Profesor, ¿y en qué unidades? Bueno, las unidades de esta energía vienen a ser en joules, porque hemos usado unidades del sistema internacional. ¿Listo? Ya. Profesor, ¿ya acabó? No, porque si tú ya sabes cuánta energía has generado, entonces lo que tienes que hacer es calcular el costo, ¿no? El precio por esta energía. Y para eso, primero, ¿qué cosa debo hacer?
transformar la energía de joules a kilowatt hora. Profesor, ¿por qué? Porque el precio que nos da es en base a kilowatt hora. Entonces, primero convierto esta energía, que es 9 por 10 a la 13, que está en joules, lo convertimos a kilowatt hora. Y para eso me dan esa equivalencia, ¿cierto? Listo. Me dicen que 1 kilowatt hora es igual a 3,6 por 10 a la 6 joules. ¿Ya está? Entonces ya he convertido la energía, que está en kilowatt hora. Ahora me dicen que cada kilowatt hora cuesta 10 céntimos. Por lo tanto, el precio de cada kilowatt hora, el precio de cada 1 kilowatt hora es igual a 10 céntimos. ¿Listo? 10 céntimos, ¿no? Algo así. Ahí está, 10 céntimos. ¿Listo? Entonces vamos a poder convertir de energía a kilowatt hora y luego a eso a un precio de costo, ¿cierto? Entonces simplificamos lo que nos quedaría. ¿Listo? Joule y joule se va, kilowatt hora se va. Entonces el costo me va a quedar en soles, ¿cierto? Y solamente debo operar. A ver, al operar, ¿cuánto me quedaría? A ver, tendríamos 9 por 0,10 o 0,1, ¿cierto? Sería 0,9 sobre 3,6. Ya está, por ahí comenzamos. Tenemos arriba 10 a la 13 y abajo 10 a la 6. Bueno, sería 10 a la 7, ¿cierto? Ya está. 0,9 entre 3,6 sería un cuarto. Ya está. Pero para aprovechar ese un cuarto, ¿listo? Yo voy a poner por aquí 10 al cuadrado, un 100, porque 100 entre 4 ya viene a ser 25, ¿cierto? Entonces tenemos 10 al cuadrado, entonces me quedaría un 10 a la 5. Ahí está. Entonces podemos decir lo siguiente, como 10 al cuadrado es 100 y 100 entre 4 es 25, sería 25 con 1, 2, 3, 4 y 5 ceritos, ¿cierto? ¿Listo? 25 con 5 ceritos. Por lo tanto, nuestro costo viene a ser exactamente 2.500.000 soles. 2.500.000 soles. Mira, y qué interesante es todo eso. Mira lo que nos costaría cambiar un gramito de polvo, un gramito nada más de materia, a energía. ¿Listo? ¿Cuánto dinero nos podría generar, cierto? Considerando que el precio es de 10 céntimos. Ahora, haciendo una analogía, ¿no? Por ejemplo, cuando tú consumes energía eléctrica, la energía eléctrica que se gasta o que se consume en casa, nos cuesta aproximadamente 50 céntimos el kilowatt hora. ¿Listo? 50 céntimos, mira. Pero si nosotros consideramos solamente como 10 céntimos, mira cuánto nos generaría de ganancia, ¿no? Cuánto dinero se podría obtener. ¿Listo? Por eso es muy importante este análisis. Bueno, esa teoría es muy importante por eso, porque podemos convertir masa en energía, pues, masa en energía. ¿Listo? Y viceversa, ¿no? Pero ya convirtiendo la masa en energía, ya se generan cosas muy importantes. ¿Listo? Entonces, en este problema número 2, la respuesta que nos ha salido sería la clave C. Clave C, chicos. Siguiente problema. Problema número 3. Dice lo siguiente. Dos gemelos tienen 25 años de edad. ¿Listo? Dos gemelos tienen 25 años de edad. Uno de ellos decide viajar en una nave espacial y el otro decide quedarse en la Tierra. Entonces, prácticamente nos están diciendo, nos están dando de ejemplo la paradoja de los gemelos, ¿cierto? Cuando el viajero retorna a la Tierra, es decir, cuando uno de los gemelos que va y regresa retorna a la Tierra, se percata mediante su reloj que su edad es 28 años. Es decir, que el viajero al retornar se da cuenta que él solamente tiene 28 años, ¿no? Se percata en un reloj, entonces ha percatado en el tiempo que ahora tiene 28 años, mientras que su gemelo, que se quedó en la Tierra, tiene una edad de 30. Es decir, que el que ha viajado tiene una edad de 28, pero el que se ha quedado en la Tierra tiene 30 años. Pregunta, ¿cuál fue la rapidez de la nave espacial? Entonces, aquí es muy interesante. ¿Está? Con valores vamos a analizar, mira. Acá está el planeta Tierra y acá está uno de los gemelos y por aquí está el otro gemelo.
¿Listo? Aquí está el otro gemelo. ¿Listo? Ambos miden el tiempo, ¿cierto? Listo. Ahora, vamos a ver cuánto es el tiempo que mide la persona que ha ido de viaje. ¿Listo? Que ha ido de viaje en una nave espacial. Entonces, el tiempo que se ha percatado o que ha medido el viajero en esa nave espacial, ¿cuánto sería? A ver, si él cuando sale tiene 25 años y cuando retorna tiene 28, entonces podemos decir que el tiempo que ha medido él sería 28 menos 25, ¿no? Entonces, el tiempo que ha medido él sería 3 años. ¿Listo? Ha medido 3 años. ¿Listo? Entonces, su viaje duró 3 años. Si para él en su viaje duró 3 años, el tiempo que mide el hermano gemelo que está en el planeta Tierra o que se quedó sería el siguiente, ¿no? Él ha medido lo siguiente. Cuando estaba en la Tierra y cuando su hermano todavía no ha salido, tenía 25 años también. Pero cuando su hermano ha retornado, él se da cuenta que tiene 30. Por lo tanto, el tiempo que ha medido la persona que está en el planeta Tierra sería 30 menos 25. Entonces, ¿cuánto tiempo ha medido la persona que se quedó? Bueno, ha medido 5 años. Es decir, para él solamente han pasado 5 años. En cambio, para la persona que se ha ido de viaje en esa nave espacial, han pasado 3 años. Profesor, ¿cómo puede ser esto posible? Bueno, todo esto puede ser posible porque cuando él se va de viaje en una nave espacial, la nave espacial adquiere grandes velocidades. Y cuando el cuerpo adquiere grandes velocidades, entonces existe una dilatación del tiempo, ¿no? El tiempo que transcurre para esa persona que está dentro del cohete o de la nave espacial transcurre muy lentamente. Y eso lo notamos por los valores, ¿no? Para él solamente han pasado 3 años, pero para su hermano han pasado 5 años. ¿Está? Entonces existe una dilatación del tiempo. Y según la dilatación del tiempo que se cumplía, que el tiempo que mide el hermano que se genera en el planeta Tierra es igual al tiempo que mide el hermano que está en el cohete sobre la raíz de 1 sobre 1 menos b sobre c elevado al cuadrado. ¿Listo? Entonces ahí está la relación entre los dos tiempos medidos. ¿Listo? Y en base a esta igualdad ya podemos encontrar el valor de la velocidad de la nave espacial. ¿Listo? Entonces simplemente reemplacemos. A ver, el tiempo que mide la persona en el planeta Tierra va a ser 5 y el tiempo que mide la persona que está en el cohete o en la nave espacial va a ser 3 años, ¿cierto? Sobre raíz de 1 menos b sobre c elevado al cuadrado. Ya está. Al despejar podemos decir que tendríamos raíz de 1 menos b sobre c al cuadrado igual a 3 quintos, ¿cierto? Elevando al cuadrado me quedaría 1 menos b sobre c elevado al cuadrado igual a 9 sobre 25. ¿Listo? Pasamos a restar ese término 9 sobre 25 a 1 y ese término de b sobre c al cuadrado pasa al otro lado y nos quedaría que b sobre c elevado al cuadrado sería igual a 25 menos 9 sobre 25, ¿cierto? Entonces 25 menos 9 sería 16. Y al sacar raíz, obviamente raíz cuadrada, tendríamos lo siguiente. B sobre C sería igual a 4 quintos. ¿Listo? Por lo tanto, la rapidez con la que ha viajado el cohete o la nave espacial va a ser 4 quintos de C. ¿Y eso cuánto viene a ser? Bueno, aproximadamente, bueno, su valor exacto en decimales sería 0,8 C. Entonces notamos que la velocidad que tiene la nave espacial es muy cercana a la luz, ¿cierto? Y al ser muy cercana a la luz se genera esa dilatación del tiempo. Por lo tanto, en el problema número 3, la clave sería la B. Problema número 3, la clave es la B. Sigamos, chicos. Problema número 4. Problema número 4 nos dice lo siguiente. Una regla métrica que tiene una longitud de 1 metro se mueve en una sola dirección a lo largo de su longitud, con rapidez v respecto a un observador. Si el observador mide la longitud de la regla y obtiene 0,8 metros, pregunta, ¿cuál es la rapidez de la regla? A ver, entonces tenemos nuevamente el análisis de una dilatación, ¿no? Pero en este caso sería la contracción de la longitud, ¿cierto? Entonces, me dicen lo siguiente. Tenemos aquí una regla. ¿Listo?
Pero si la regla está en reposo, y si no hay nada en movimiento, la longitud L sería 1 metro. ¿Listo? Pero si esa regla se mueve en una sola dirección, ¿listo? En la dirección donde se encuentra la regla, entonces el tamaño de la longitud que ahora se mide, ¿listo? Al tener una gran velocidad, el tamaño de la longitud ha cambiado, longitud prima, y ahora es 0,8 metros. ¿Está? Entonces, en base a esa información me piden saber cuánto es la velocidad con la que se mueve esa regla, ¿no? A ver, entonces, aquí existe una contracción de la longitud, ¿no? Entonces tú debes recordar que la longitud que se mide cuando el cuerpo está en reposo es igual a la longitud del cuerpo en movimiento sobre la raíz de 1 menos b sobre c elevado al cuadrado. ¿Listo? Entonces, de esta igualdad nosotros debemos encontrar el valor de esa velocidad con la que se mueve la regla métrica. Entonces simplemente reemplacemos. La longitud del cuerpo en reposo es 1. La longitud del cuerpo en movimiento es 0,8. Sobre raíz de 1 menos b sobre c elevado al cuadrado. A ver, haciendo un despeje nos quedaría lo siguiente, ¿no? Raíz de 1 menos b sobre c elevado al cuadrado es igual a 8 sobre 10. ¿Sí o no? 8 sobre 10 está bien. Está elevando al cuadrado, para seguir despejando, elevando al cuadrado me quedaría 1 menos b sobre c elevado al cuadrado es igual a 64 sobre 100. Ya está, pasas a restar y despejas b sobre c al cuadrado y me quedaría 36 sobre 100. Sacas raíz, sería b sobre c igual a 6 sobre 10. Por lo tanto, podemos decir que la velocidad con la que se mueve la regla a lo largo de su longitud sería igual a 0,6 veces la velocidad de la luz. Entonces notamos ahí que la velocidad es muy cercana a la luz también, ¿cierto? Y es 0,6 veces la velocidad de la luz. Por lo tanto, existe una contracción de la longitud debido a que el cuerpo se mueve a grandes velocidades. Y en este problema número 4, la clave sería la D. Problema 4D. Continuemos, chicos. Pregunta número 5. La longitud de onda asociada a un fotón de rayos X es de 10 Armstrong. ¿Listo? Acá no se nota Armstrong. Pregunta, ¿cuál es la energía del fotón? Ya, bueno. Entonces nos dan la longitud de onda de cada fotón de esa onda de rayos X, ¿cierto? Disculpa, de esos rayos X, de esos fotones de rayos X. Entonces, si este es un fotón en la cual está asociado una longitud de onda, entonces podemos calcular nosotros la energía. Y la energía de cada fotón es igual a h por la frecuencia. Profesor, pero eso es cuando te dan la frecuencia. Pues no, cuando tú tienes la frecuencia puedes calcular la energía de esta manera. Pero en este problema no me dan la frecuencia, me dan la longitud de onda. Entonces yo puedo decir que la energía de cada fotón es igual a h por c sobre la longitud de onda, ¿cierto? Y esa es la expresión que nosotros vamos a usar para encontrar la energía de cada fotón. ¿Listo? A ver, reemplacemos. La energía de cada fotón es igual a h. Ten cuidado, por favor, porque esa constante del plan te lo van a dar de dato. En esta oportunidad es 4,14 por 10 a la menos 15. Nota ahí que la energía está en electrovol. ¿Listo? Energía en electrovol por segundo, ¿no? En este caso la energía es electrovol, pero la constante es energía por tiempo. Entonces, al final, la energía que te va a quedar va a ser en electrovol. Por la velocidad de la luz, recuerda que la velocidad de la luz se considera como 3 por 10 a la 8, ¿listo? Ahí está, sobre lambda, que es longitud de onda. Profesor, te dicen que es 10 Armstrong. ¿Qué cosa era el Armstrong? El Armstrong es 10 a la menos 10. No te olvides, ¿eh? Armstrong, ese con una bolita arriba, es 10 a la menos 10 metros. Entonces, ya operamos un poquito de toda esta expresión y nos quedará lo siguiente. 4,14 por 3, si tú multiplicas, te quedaría 12,42, ¿cierto? 12,42. Por 10 a la menos 15 por 10 a la 8. Bueno, 10 a la menos 15 por 10 a la 8 sería 10 a la menos 7, ¿cierto? Sobre 10 por 10 a la menos 10. Bueno, ese es 10 a la menos 9. Sigamos operando. Sería 12,42 por
10 a la menos 7 entre 10 a la menos 9 es 10 al cuadrado. Por lo tanto, la energía que nos quedaría por aquí sería 12,42 por 10 al cuadrado, que es 100, sería 1242. Pero por ser energía debe estar en electrovolt. Profesor, ¿y por qué está en electrovolt? Repito, ¿por qué está en electrovolt? Porque nuestra constante de Planck tiene electrovolt por segundo. ¿Listo? Si la constante de Planck fuera Joule por segundo, la energía que te sale debería ser en Joule. ¿Listo? No te olvides. Y tampoco te debes olvidar que ese Armstrong equivale, por ejemplo, un Armstrong equivale a 10 a la menos 10 metros. No te olvides, por favor. Eso es muy importante. ¿Listo? Entonces, pregunta número 5. ¿Cuál sería tu clave? 1242, 1242 electrovolt. Y la clave sería la E. Pues la clave sería la E. Pregunta número 6, chicos. Sobre la superficie de un metal cuya función trabajo es 2 electrovolt, incide una radiación electromagnética cuya frecuencia es 6 por 10 a la 14 Hz. Determine la energía cinética que puede alcanzar los fotoelectrones. A ver. Nosotros tenemos una superficie donde se hace incidir radiación, ¿no? Ahí está. ¿Listo? Donde van a incidir fotones. Ya está. Debido a esa incidencia de fotones, ¿qué van a salir disparados? Van a salir disparados fotoelectrones, ¿cierto? Fotoelectrones, ya está, no te olvides. Y esos fotoelectrones salen con cierta velocidad, Ahí está. Y están pidiendo cuánta es la energía cinética con la que salen disparados. Entonces, como existe un efecto fotoeléctrico por aquí, podemos decir que la energía de cada fotón es igual a la energía necesaria para sacar un electrón del átomo, que viene a ser nuestra función trabajo del metal, más la energía que adquiere el electrón al salir, que es la energía cinética máxima. ¿Listo? Entonces, a mí me piden esa energía cinética máxima. Ahora, para eso me falta calcular la energía de cada fotón, y por eso te dan la frecuencia, ¿no?, de la radiación. Entonces, la energía de cada fotón sería H por la frecuencia, y esta es la función trabajo más la energía cinética máxima. Y esa es la expresión que nosotros vamos a usar. ¿Listo? A ver, reemplacemos. H, que es la constante de Planck, es 4,14 por 10 a la menos 15 electrovolt por segundo. Repito, si la constante de Planck está en electrovolt por segundo, tu energía te sale en electrovolt. ¿Listo? Esto por la frecuencia. La frecuencia es 6 por 10 a la 14. Igual a la energía necesaria para sacar un electrón del átomo, que viene a ser nuestra función trabajo. ¿Y esa función trabajo cuánto vale? Vale 2, chicos, vale 2. Más la energía cinética máxima, que es la energía que adquiere el electrón al salir de la placa metálica. Operando esto un poquito, ¿qué nos quedaría? 4,14 por 6 sería 24,84, ¿cierto? 24,84. ¿Listo? ¿Listo? Y esto es igual, ¿listo? Por 10 a la menos 15 por 10 a la 14, que sería 10 a la menos 1. Y esto es igual a 2 más energía cinética máxima. ¿Está? Dime, 24,84 por 10 a la menos 1, dime, 10 a la menos 1 no es entre 10, por lo tanto te quedaría 2,484, ¿cierto? Y esto es igual a 2 más energía cinética máxima. Ese 2 pasa a restar, entonces nuestra energía cinética máxima nos quedaría ¿cuánto? 0,484. Pero por ser la constante de Planck en electrovolt, al final también me queda en electrovolt. ¿Listo? Ahí está. Por lo tanto, ¿cuál sería nuestra respuesta aproximada? ¿Cierto? Porque parece que están aproximando. Entonces, la respuesta aproximada sería 0,48 electrovolt. Entonces, la respuesta para el problema número 6 sería la clave C. Clave C para el problema número 6. Sigamos, chicos. Problema número 7 ahora.
En la pregunta número 7 nos dice lo siguiente. Un transmisor de radio está operando con una potencia de 12.000 watts y emite ondas de longitud de onda de 6,63 metros. Determine el número de fotones emitidos por segundo, es decir, por unidad de tiempo, ¿no? Basta. Profesor, aquí me hablan de potencia, pero bueno, potencia creo que ya se ha visto en muchos temas diversos, ¿cierto? Entonces, partimos de la definición de potencia. ¿Listo? Potencia, no te debes olvidar, es la energía disipada por unidad de tiempo, ¿cierto? Profesor, ¿pero quién está emitiendo esa energía? Bueno, la energía lo está transmitiendo los fotones, ¿cierto? Los fotones al moverse. Entonces, la energía que nosotros tenemos es debido a todos esos fotones. Profesor, ¿yo sé cuántos fotones hay? No, no sabemos. Entonces, si hay un fotón, tu energía es H por F. Si hay dos fotones, sería 2 veces H por F. Si tenemos 3 fotones en total, serían 3 veces H por F. Por lo tanto, profesor, en total sería lo siguiente, ¿no? El número de fotones multiplicado por H por la frecuencia me da la cantidad de energía total, ¿cierto? Y esto entre el tiempo. ¿Está? Ahora, según el problema, a mí no me dan la frecuencia, me dan, ¿qué cosa? La longitud de onda. Pero eso no hay problema, pues, ¿no? En vez de la frecuencia, tú pones la equivalencia con longitud de onda. Entonces nos quedaría N por H por C sobre T y lambda, ¿cierto? Entonces, en función de la longitud de onda sería esta expresión. Ahora, según el problema te dicen lo siguiente, encontrar el número de fotones por unidad de tiempo, es decir, por segundo, es decir, N sobre T. ¿Listo? Al despejar N sobre tiempo, ¿qué nos quedaría? Potencia por lambda sobre H por C. Y eso es lo que nosotros debemos calcular. Reemplazamos los valores y directamente calculamos el resultado. Dime, ¿cuánto es la potencia? Yo puedo poner esos 12.000 como 12 por 10 al cubo, ¿cierto? Por longitud de onda. ¿Cuánto es la longitud de onda? Mira, te dicen que es 6,63. 6,63. ¿Ya está? Sobre H. H es la constante de Planck, que es 6, mira qué bonito, 6,63 por 10 a la menos 34. Por C, que es la velocidad de la luz, que es 3 por 10 a la 8. Ya está. Operando tranquilamente, con mucho cuidado, tendríamos que el número de fotones emitidos por un segundo, es decir, por unidad de tiempo, es igual a 12 por 10 al cubo, porque ese 6,63 se va con el 6,63 que hay abajo. Ah, mira, podemos aprovechar, ya lo voy a poner de esta manera, 12 sobre 3, porque 3 te queda abajo. Y arriba, mira, ¿qué te quedaba arriba? Mira, arriba nos quedaba un 10 al cubo y abajo un 10 a la 8. 10 al cubo entre 10 a la 8 sería 10 a la menos. No, y también me queda, no te olvides, pero acá. Ah, mira, qué bonito. Entonces voy a poner toda la información y luego operamos, ¿ya? ¿Te parece? Para no confundirnos, pues chicos. ¿Listo? Entonces sería 10 al cubo arriba y abajo. ¿Sería cuánto? 10 a la menos 34 por 10 a la 8 sería 10 a la menos 26, ¿cierto? 10 a la menos 26. ¿Ya está? 12 entre 3, bueno, este es 4 por 10 al cubo entre 10 a la menos 26 sería 10 a la 29, ¿cierto? Entonces, problema número 7. 4 por 10 a la 29. La clave sería la A, ¿no? El número de fotones por segundo, es decir, por unidad de tiempo, por cada tiempo que pasa. ¿Listo? Problema número 7, la clave es la A. Listo, chicos, llegamos al último problema. Problema número 8. Dice, una partícula de masa de 4 por 10 a la menos 31 kilogramos que está confinada a moverse en una dimensión tiene una incertidumbre en la medición de su posición de 1 por 10 a la menos 8 metros. Entonces, esa es la incertidumbre. Yo no sé en qué valor, en qué rango estaría, ¿no? Entonces, el valor difiere en 1 por 10 a la menos 8 metros. Considere que H sobre 2pi es igual a 1 por 10 a la menos 34 joule por segundo. Proposición 1, o pregunta número 1. ¿Cuál es la incertidumbre mínima en la medición de su velocidad?
Ya está. Proposición número 2. ¿Cuál sería la incertidumbre mínima en la medición de la velocidad de una bola de masa de 2 kilogramos, limitada a moverse en la misma manera? Así que prácticamente hay dos casos, ¿no? Para un cuerpo de masa de 4 por 10 a la menos 31 y otro cuerpo de 2 kilogramos. Ya está. Vamos, la primera proposición. Me piden incertidumbre mínima de medición de la velocidad. Entonces, recordemos el principio de incertidumbre, ¿no? La incertidumbre de la posición por la incertidumbre de la cantidad de movimiento es mayor o igual que h sobre 4pi. ¿Está? Profesor, pero esta es la incertidumbre de la posición y también está la incertidumbre de la cantidad de movimiento, pero no está la incertidumbre de la velocidad. Bueno, tú debes recordar lo siguiente, ¿no? Que esa cantidad de movimiento no es igual a la masa por la velocidad. Sí, profe. Por lo tanto, la incertidumbre de la cantidad de movimiento no debería ser masa por la incertidumbre de la velocidad. Claro. Entonces, dando un poquito de forma, tendríamos lo siguiente, ¿no? Incertidumbre de encontrar la posición por la incertidumbre de la cantidad de movimiento, que viene a ser masa por la incertidumbre de la velocidad, debe ser mayor o igual que h sobre 4pi. ¿Cierto? Entonces, yo deseo encontrar los valores posibles para la incertidumbre de la velocidad, que sería h sobre 4pi masa por la incertidumbre de la posición. Y ahí voy a reemplazar mis valores. A ver, esto no es una igualdad, sino una desigualdad, ¿no? Por eso te hablan de una incertidumbre mínima, que sería igual a h. Profesor, pero te dicen que h sobre 2pi es igual a 1 por 10 a la menos 34. De esta igualdad, dime, h no sería igual a 2pi por 10 a la menos 34. Claro. Entonces, h es igual a 2pi por 10 a la menos 34. Sobre 4pi. Por la masa, vamos a considerar para el primer caso que la masa es 4 por 10 a la menos 31. Por la incertidumbre de la posición, que es 1 por 10 a la menos 8. Ya está, operando un poquito todo esto, mira que nos quedaría. Pi y pi se van, ya está, te queda mitad 1, mitad 2, te queda un octavo, ¿no? Un octavo por ahí, ya está, un octavo, ya está. Te queda abajo, arriba 10 a la menos 34, y abajo 10 a la menos 31 por 10 a la menos 8, que sería 10 a la menos 39. Por lo tanto, la incertidumbre de encontrar la velocidad sería un octavo, y un octavo sería 0,125 por 10 a la menos 34 entre 10 a la menos 39 sería 10 a la 5. 10 a la 5. ¿Ya está? Entonces ya tenemos la incertidumbre, ¿cierto? O el intervalo de incertidumbre. Ya está. Es decir, que nuestra incertidumbre para medir la velocidad debe ser siempre mayor o igual que 0,125 por 10 a la 5. Entonces, ¿cuánto sería nuestra incertidumbre mínima? Bueno, la incertidumbre mínima es cuando es igual a ese valor, que sería 0,125 por 10 a la 5. Obviamente en metros por segundos. Ahora, según las claves, ¿cuál se acercaría más? O dándole forma, ¿cuál sería? Bueno, sería 12,5 por 10 al cubo, ¿cierto? Entonces, dando forma, esa sería mi respuesta para la primera proposición 1. Entonces, haciendo lo mismo, haciendo prácticamente lo mismo, vamos a encontrar la segunda respuesta. Entonces, respuesta número 2. Creo que ya lo podemos hacer directo, ¿cierto? Porque como en la 2 también me piden lo mismo, incertidumbre de la velocidad, pero la masa ha cambiado, ahora es 2 kilogramos. Entonces la incertidumbre de la velocidad es igual a h, mayor o igual que h sobre 4pi por la masa por la incertidumbre de la posición. Entonces la incertidumbre de la velocidad es mayor o igual que h, que vale 2pi por 10 a la menos 34, sobre 4pi por la masa, que es 2 kilogramos, por la incertidumbre de la posición, que es 1 por 10 a la menos 8. ¿Está? Entonces, pi y pi se van. Listo. 2 y 2 se van. Me queda un cuarto, ¿no? Me queda un cuartito. Entonces, recuerda que un cuarto, ¿listo? La incertidumbre de encontrar la velocidad es mayor o igual que un cuarto, que es 0,25,
¿listo? Por, ¿está? 10 a la menos 34 entre 10 a la menos 8 sería 10 a la menos 26, ¿cierto? 10 a la menos 26, ¿está? Entonces, la incertidumbre mínima, ¿cuánto sería? 0,25 por 10 a la menos 26. Dándole forma, nos quedaría, ¿listo? Nos quedaría 2,5 por 10 a la menos 37 metros sobre segundos. Por lo tanto, en este problema número 8, que ha sido el tema de incertidumbre, la clave que tiene ambos valores de 12,5 por 10 al cubo y 2,5 por 10 a la menos 37 sería la E, enano. Y con eso ya tenemos todos los problemas de esta semana, chicos. Bueno, ya hemos desarrollado los problemas dirigidos para clase. Ahora te toca a ti resolver los problemas dirigidos para casa. Nos vemos hasta otra oportunidad. Cuídense, chicos. ¿Qué tal, chicos? Les habla el profesor Jan Zarco del curso de Física del Centro Pre San Marcos. Y en esta oportunidad mencionarles que en esta semana número 17 también tienes temas adicionales, ¿cierto? En esta semana los temas adicionales vienen a ser tensión superficial y viscosidad. Me imagino que has revisado la parte teórica de estos temas, entonces la teoría debe quedar claro. No son muy complicados, simplemente son aplicaciones para algunos casos, pero son muy importantes que tú entiendas cómo resolver cada uno de estos problemas. Y es lo que vamos a hacer el día de hoy. Vamos a resolver los problemas de este tema adicional. En esta oportunidad vamos a hacer 4 problemas donde vas a poder entender la teoría y la parte práctica de estos temas nuevos que tú vas a ver. Comencemos, chicos. Listo, chicos, tenemos nuestro problema número 1 y nos dice lo siguiente, mira, tema número 1 corresponde a tensión superficial. Dice, de un tubo capilar, es un tubo muy delgado, de radio interior de 1 milímetro, gotea un líquido, como se muestra en la figura. Si las gotas de líquido son esféricas en el momento de desprenderse, determine el radio de las gotas. Considere que la densidad de líquido es igual a 1500 kilogramos sobre metros cúbicos y la tensión superficial es 0,08 newton sobre metros. Y además la gravedad es 10 metros sobre segundos al cuadrado. Ya está. A ver. En este problema, como me hablan de tensión superficial, yo debo encontrar la fuerza de contacto en la superficie de esa gota, ¿cierto? Recuerda que debo encontrar la fuerza superficial, la cual va a ser perpendicular a la gota, ¿listo? Que en el problema ya me lo dan como una gráfica, ¿sí o no? ¿Está? Ahora, si está al momento de desprenderse, justo al momento de desprenderse, se va a cumplir que esa fuerza superficial, esta fuerza superficial, debe equilibrarse con la fuerza de la gravedad de la gota, que viene a ser mg. Debe haber un equilibrio entre esas. ¿Por qué? Porque está a punto de desprenderse. ¿Listo? Cuando se desprende, ya no hay esa fuerza superficial y solamente actúa la fuerza de gravedad. Pero un proceso más antes, cuando no está descendiendo o no se va a caer la gota, entonces la fuerza superficial es mucho más grande. Pero al momento de desprenderse, ¿cómo deben ser esas dos? Iguales. Entonces la fuerza superficial debe ser igual a la fuerza de gravedad. ¿Ya está? Además, también se debe cumplir lo siguiente, ¿no? Se debe cumplir que nuestra tensión superficial es igual a la fuerza superficial ¿sobre qué, chicos? Sobre la longitud de acción o la longitud de contacto. Profesor, ¿y cuál es la longitud de acción o de contacto? Bueno, la longitud de acción o de contacto viene a ser todo esto, ¿no? ¿Listo? ¿Está? Que prácticamente es el tamaño con el que sale la gota, ¿no? ¿Listo? Es el tamaño con el que sale la gota. Entonces, como va a ser el tamaño con el que sale la gota, entonces esta va a ser una circunferencia de radio R. Y ese radio R es el radio de ¿quién? De la gotita prácticamente, ¿cierto? ¿Ya está? Entonces, comencemos. A ver. La densidad superficial, tensión superficial en el problema te dicen que vale 0,08. Y esto es igual a la fuerza superficial, que es el producto de la masa por la gravedad, ¿no? Va a haber masa de la gota. Profesor, pero masa de la gota, ¿cómo lo voy a calcular? ¿Listo? ¿Cómo vas a calcular la masa de la gota? Bueno,
En este problema no te dan la masa de forma directa, pero te dicen la densidad del líquido, ¿no? Entonces, ¿qué te parece primero si hacemos una expresión en función de todos los valores que nos dan? ¿Listo? A ver, entonces por aquí. Entonces, la masa, a ver, ¿dónde está? Tensión superficial, vamos a poner por aquí, tensión superficial es igual a la fuerza superficial en contacto, que es la masa por la gravedad, sobre la longitud, ¿cierto? La longitud. ¿Está? La longitud de acción es R. Por decir, la longitud de esa circunferencia de radio R, que sería 2pi por R. ¿Está? Profesor, pero como no tengo la masa, entonces la masa yo lo puedo representar en función de ¿quién? Del volumen y de la densidad, ¿no? Entonces la masa es densidad por volumen de la gota, y esto por la gravedad, sobre 2pi por R. ¿Ya está? Profesor, pero el volumen no lo tengo. Bueno, recuerda que el volumen lo podemos encontrar en función del radio de la gota. ¿Listo? Radio de la gota. Entonces ponemos lo siguiente. Entonces densidad por el volumen de la gota, que sería 4 tercios de pi. ¿Listo? 4 tercios de pi por radio al cubo y por la gravedad sobre 2pi por R es igual a nuestra tensión superficial, ¿cierto? ¿Está? Ahora seguimos y vamos a despejar nuestro radio de la gota. Vamos a despejar nuestro R al cubo. Si despejamos nuestro R al cubo, tendríamos lo siguiente, ¿no? Pi y pi se van a ir. ¿Listo? Sacas mitad 1, mitad 2 por aquí. Y al despejar nos queda lo siguiente, tensión superficial, ¿listo? Por R y por 3 adelante, sobre densidad por la gravedad, ¿cierto? Densidad por la gravedad. ¿Listo? Y multiplicado por 2. ¿Listo? Entonces, ese es mi despeje del radio al cubo. ¿Listo? Ahora, si yo quiero el radio, sacaría raíz cúbica nada más, ¿cierto? Pero eso lo vamos a sacar al final. ¿Listo? Al final. Entonces, R al cubo es igual a 3 veces nuestra tensión superficial, que es 0,08, por el radio, obviamente el radio de acción, ¿listo? Radio de acción, que viene a ser 1 milímetro, 1 por 10 a la menos 3, sobre 2 veces la densidad, y la densidad es 1500, bueno, 1500, 15 por 10 al cuadrado, podemos decir, por la gravedad, que es 10. Ya está. A ver, ¿qué nos quedaría por aquí? Operando, el radio del cubo sería 3 por 0,08, sería 0,24, sobre 2 por 30, 2 por 15, que sería 30. Ya está. Por 10 a la menos 3 arriba, y abajo 10 al cuadrado por 10, 10 al cubo. Ya está. Operando un poquito, voy a operar el 0,24 solamente con el 3, y me quedaría 0,24 entre 3 sería 0,08, ¿cierto? Por 10 a la menos 3 arriba, y abajo me quedaría 10 por 10 a la 3, 10 a la 4. ¿Ya está? Entonces tu radio al cubo sería 8 por 10 a la menos 2 por 10 a la menos 3 sobre 10 a la 4. Ya está. Entonces tu radio al cubo sería 8 por, a ver, 10 a la menos 2 por 10 a la menos 3 es 10 a la menos 5. Y entre 10 a la 4 sería 10 a la menos 9. ¿Cierto? ¿Está? Y si tú sacas raíz cúbica, entonces tendrías que el radio es igual a 2 por 10 a la menos 3. Claro que sí. Y como tú sabes que 10 a la menos 3 representa el mili, entonces tendríamos que tu respuesta sería 2 milímetros. Y ese sería el radio de ¿quién? De nuestra gota. Entonces prácticamente, si la capilaridad es de 1 milímetro de radio interior, entonces las gotas saldrían con el valor doble, ¿cierto? Con doble de radio, ¿cierto? Una gota de 2 milímetros de radio. Por lo tanto, para el problema número 1, la clave sería la A. Vamos con el problema número 2, que es prácticamente muy parecido. Una pipeta es un tubo delgado transparente con una escala graduada que se utiliza para medir volúmenes de líquido.
como se muestra en la figura. Pregunta, ¿cuál será la tensión superficial de un líquido si con una pipeta cuyo orificio tiene un diámetro de 0,6 sobre pi milímetros, se puede dosificar la masa del líquido con una precisión de 0,01 gramo? Entonces, prácticamente estamos haciendo lo mismo que en el anterior problema. En la pipeta tenemos una capilaridad, esto vamos a suponer de esta manera, de donde va a salir una gota. De donde va a salir una gotita. Te dicen que la gota que sale tiene una masa de 0,01 gramos, por lo tanto tendrá un cierto peso. Pero al momento de salir va a haber una superficie en contacto con la capilaridad. Y debido a esa superficie en contacto con la capilaridad se genera una fuerza superficial. ¿Listo? Que es la fuerza F sub S, fuerza superficial. Entonces yo puedo decir que al momento de salir esa gota, estas dos fuerzas, la fuerza superficial y la fuerza de gravedad, ¿cómo deben ser? Profesor, deben ser iguales. ¿Listo? Por lo tanto, nuestra tensión superficial se puede encontrar como fuerza superficial como longitud de acción o longitud en contacto. Y esa fuerza superficial como es m por g, y esto sobre la longitud, y la longitud viene a ser 2pi por radio, ¿listo? 2pi por radio, y creo que ese radio me lo dan de dato, ¿no? Porque me dicen, ¿cuál será la tensión superficial del líquido si con una pipeta cuyo orificio tiene un diámetro de 0,6? Es decir que aquí el diámetro es de 0,6 sobre pi milímetros. Por lo tanto, su radio será 0,3 sobre pi. Entonces prácticamente tengo todos los valores, chicos. Simplemente voy a reemplazar. La masa es 0,01 gramos. Dime, 0,01 gramos para pasarlo a kilogramos sería por 10 a la menos 3, ¿no? Y esto por la gravedad, que es 10, sobre 2pi por radio. Pero el radio, hemos dicho, ¿no? Si su diámetro es 0,6 sobre pi, su radio es 0,3 sobre pi, la mitad. Pero debe estar en metros, no en milímetros. Por lo tanto, multiplico por 10 a la menos 3. Ya está. Por lo tanto, a ver, al simplificar, 10 a la menos 3 se van, 10 a la menos 3 se van, pi y pi se van, pi y pi se van. ¿Y qué me quedaría? Que la tensión superficial sería 0,01 por 10, que sería 0,1, sobre 2 por 0,3, que sería 0,6. Por lo tanto, me quedaría un sexto, ¿cierto? Un sexto. Y un sexto aproximadamente, ¿cuánto sería? ¿Listo? Tu valor aproximado sería, sería 0,1666, ¿cierto? Así sucesivamente. Por lo tanto, un valor aproximado sería 0,17. ¿En qué unidades está nuestra tensión superficial? En newton sobre metros. Por lo tanto, la clave para el problema número 2, la clave es la A, avión, chicos. Ahora vamos a resolver las preguntas respecto a viscosidad. ¿Listo? Comencemos con la pregunta número 1 de viscosidad. El diámetro de la arteria de una persona se reduce a la mitad debido a depósitos presentes en la pared interior. Si la diferencia de presión a lo largo de la arteria permanece constante, pregunta, ¿cuál debe ser la razón del flujo final de sangre respecto al flujo inicial para que disminuya el flujo de sangre en la arteria? ¿Listo? Entonces voy a considerar yo una arteria, pero te dicen que el diámetro de la arteria, este diámetro, obviamente si hablamos de diámetro, también podemos decir de radio, ese diámetro de la arteria se reduce a la mitad. ¿Listo? Debido a los depósitos presentes en la pared interior. Bueno, entonces va a haber por aquí, en las paredes va a haber depósitos, ¿no? ¿Listo? Unos depósitos presentes. Ya está, puedo considerar algo así. ¿Listo? Ahí está. ¿Listo? Debido a estos depósitos, el diámetro se reduce prácticamente a la mitad. ¿Ya está? Entonces por aquí se genera otro valor, ¿no? Ahí está. ¿Listo? Ahora, como me piden analizar el flujo inicial y el flujo final, entonces yo debo analizar todo un tramo, ¿cierto? Entonces para analizar el inicial y final, voy a analizar el mismo tramo, la misma longitud L. ¿Listo?
pero notamos que en cada uno de esos orificios ha cambiado su diámetro y obviamente su radio. Yo puedo decir que aquí el radio es R y aquí el radio es R medio, ¿cierto? Entonces, para hacerlo un poquito más sencillo, voy a poner aquí R y aquí 2 veces R, porque dicen que se ha reducido en la mitad. ¿Listo? ¿Ya está? Y además, la diferencia de presiones para ambos casos viene a ser la misma. Si acá hay una presión 1 y por el otro lado hay una presión 2, entonces para el otro tramo también habrá una presión 1 y una presión 2. De tal manera que esa diferencia de presiones es la misma, ¿cierto? O podemos reducir todo este proceso sin poner presión 1 ni presión 2, entonces decir que la presión o la variación de presiones para ambos casos es la misma diferencia de presión. ¿Ya está? Entonces voy a analizar el flujo inicial. El flujo inicial es igual a pi por radio a la cuarta, pero el radio inicial es 2R, y esto es la cuarta, por diferencia de presiones, variación de presiones, sobre 8 veces N, recuerda que N que viene a ser la viscosidad del fluido, ¿listo? Por la longitud L, esa es la inicial. Y la final, algo parecido, ¿no? Pi por su radio de la cuarta. Profesor, pero para el caso 2, su radio solamente es R, y esto es la cuarta, por diferencia de presiones, que viene a ser la misma para ambos, sobre 8 veces la viscosidad del fluido por la longitud. ¿Ya está? Y ahora, como yo quiero la razón, lo que tengo que hacer es dividir las dos expresiones. Al dividirlas, mira lo que obtenemos. Al dividirlas, inicial y final, los valores que se eliminan claramente sería pi y pi, variación de presiones, longitud 8n y 8n, y longitud también se van. Entonces solamente me quedaría el 2r a la cuarta sobre r a la cuarta, ¿no? Y al seguir operando tendríamos que 2r a la cuarta sería 16r cuarto a la cuarta sobre r a la cuarta. Y notamos que claramente también r a la cuarta y r a la cuarta se van. Y me queda que el flujo inicial y el flujo final es igual a 16. Pero ten cuidado, en tu pregunta no te piden en ese orden específicamente, me piden lo contrario, ¿no? Me piden calcule el flujo final sobre el flujo inicial. Por lo tanto sería 1 sobre 16. Y 1 sobre 16, ¿cuánto sería? 1 sobre 16 sería prácticamente 0,0625, mira. ¿Está? Y tu respuesta para la pregunta número 1 de este tema de viscosidad sería la clave E, enano. ¿Listo, chicos? Problema número 2 del tema de viscosidad nos dice lo siguiente. Se desea comparar el flujo de agua con respecto al flujo del aceite, bajo una misma diferencia de presión a través de tuberías del mismo diámetro, considerando que la viscosidad del agua es 0,8 y la viscosidad del aceite es 200. Pregunta, ¿cuál es la razón de los dos flujos, ¿no? Flujo del agua y flujo del aceite. ¿Ya está? Para considerar esos flujos voy a considerar el mismo tubo, la misma longitud y el mismo diámetro, ¿no? Y obviamente el mismo radio. ¿Ya está? Entonces, tendríamos aquí los valores. Para ambos casos sería la misma longitud, la misma diferencia de presiones y el mismo radio, ¿no? Radio R. ¿Ya está? Lo que cambiaría solamente es la viscosidad del fluido, ¿no? La viscosidad del líquido que está al interior y que fluye a través de él, generando así dos flujos. Flujo para el agua sería pi por el radio a la cuarta por diferencia de presiones, que es la misma para ambos, sobre 8 veces la viscosidad del agua por la longitud. Y el flujo para el aceite sería lo mismo, ¿no? Pi por radio a la cuarta, mismo radio,
por variación de presiones, misma variación de presiones, sobre 8 veces la viscosidad, pero ahora del aceite, por la longitud. ¿Listo? Y como me piden el cociente, la razón entre ellas, bueno, simplemente divido. Ahora sí, considerando el orden, ¿no? Flujo del agua sobre flujo del aceite, nos quedaría igual a ¿cuánto, chicos? Mira, si tú observas muy bien, pi y pi se van, r a la cuarta se van, variación de presiones se van, 8 se van, L y L se van. Y mira lo que me quedaría 1 sobre viscosidad del agua sobre 1 sobre viscosidad del aceite. ¿Ya está? Haciendo extremos y medios sería viscosidad del aceite sobre viscosidad del agua. Reemplazando los valores, a ver, viscosidad del aceite me dicen que vale como 200 y la viscosidad del agua vale 0,8. Dando un poco de forma sería 2000 sobre 8, ¿cierto? Si tú quieres simplificar, simplifica cuarta, sería 500, cuarta sería 2. Y obviamente te saldría al final el resultado entre el cociente del flujo del agua entre el flujo del aceite igual a 500 entre 2 y sería 250. Por ese motivo, la clave para el problema número 2 correspondiente al tema de viscosidad sería la D. Listo, chicos.